La escuela moderna. Francisco Ferrer y Guardia. Capítulo 6. Coeducación de las clases sociales. Lo mismo que de la educación en común de ambos sexos, pienso de la de diferentes clases sociales. Hubiera podido fundar una escuela gratuita, pero una escuela para niños pobres no hubiera podido ser una escuela racional, porque si no se les enseñase la credulidad y la sumisión como en las escuelas antiguas, se les hubiera inclinado forzosamente a la rebeldía, hubieran surgido espontáneamente sentimientos de odio. Porque el dilema es irreductible. No hay término medio para la escuela exclusiva de la clase desheredada. O el acatamiento por el error y la ignorancia sistemáticamente sostenidos por una falsa enseñanza, o el odio a los que les subyugan y explotan. El asunto es delicado y conviene dejarle en claro. La rebeldía contra la opresión es sencillamente cuestión de estética, de puro equilibrio entre un hombre y otro, como lo consigna la famosa Declaración Revolucionaria en su primera cláusula con estas indestructibles palabras: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, no puede haber diferencias sociales. Si las hay, mientras unos abusan y tiranizan, los otros protestan y odian. La rebeldía es una tendencia niveladora, y por tanto, racional, natural, y no quiero decir justa por lo desacreditada que anda la justicia con sus malas compañías. La ley y la religión. Lo diré bien claro. Los oprimidos, los expoliados, los explotados han de ser rebeldes, porque han de recabar sus derechos hasta lograr su completa y perfecta participación en el patrimonio universal. Pero la escuela moderna obra sobre los niños a quienes por la educación y la instrucción prepara a ser hombres, y no anticipa amores ni odios, adhesiones ni rebeldías, que son deberes y sentimientos propios de los adultos. En otros términos, no quiere coger el fruto antes de haberle producido por el cultivo, ni quiere atribuir una responsabilidad sin haber dotado a la conciencia de las condiciones que han de constituir su fundamento. Aprendan los niños a ser hombres, y cuando lo sean declárense en buena hora en rebeldía. Una escuela para niños ricos, no hay que esforzarse mucho para demostrar que por su exclusivismo no puede ser racional. La fuerza misma de las cosas la inclinaría a enseñar la conservación del privilegio y el aprovechamiento de sus ventajas. La coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, esa es la escuela buena, necesaria y reparadora. A esta idea me atuve logrando tener alumnos de todas clases sociales, para refundirlos en la clase única, adoptando un sistema de retribución acomodado a las circunstancias de los padres o encargados de los alumnos, no teniendo un tipo único de matrícula, sino practicando una especie de nivelación que iba desde la gratuidad, las mensualidades mínimas, las medianas a las máximas. Relacionado con el asunto de este capítulo, véase el artículo que publiqué en la Publicidad de Barcelona, en 10 de mayo de 1905, y en el Boletín. Pedagogía moderna. Nuestro amigo de R. dio una conferencia el sábado último, en el Centro Republicano Instructivo de la calle de la Estrella Gracia, sobre el tema que encabeza estas líneas, explicando a la ocurrencia lo que es la enseñanza moderna y ventajas que la sociedad puede sacar de ella. Considerando el asunto de interés palpitante, y digno, sobre otros muchos, de fijar la atención pública, juzgo útil exponer a la prensa mis impresiones y las reflexiones consiguientes, deseoso de contribuir al esclarecimiento de verdades de mayor trascendencia, y al efecto, digo que nos pareció acertado el conferenciante en esa explicación, pero no en los medios aconsejados para realizarla, ni en los ejemplos de Bélgica y Francia, que presentó como modelos dignos de imitación. En efecto, el señor se confía solamente en el Estado, en las diputaciones o en los municipios, la construcción, dotación y dirección de los establecimientos escolares. Error grande, a nuestro entender, porque si pedagogía moderna significa nueva orientación hacia una sociedad razonable, es decir, justa,
Si con la pedagogía moderna nos proponemos educar e instruir a las nuevas generaciones, demostrando a la vez las causas que motivaron y motivan el desequilibrio de la sociedad. Si con la pedagogía moderna pretendemos preparar una humanidad feliz, libre de toda ficción religiosa, y de toda idea de sumisión a una necesaria desigualdad económico-social, no podemos confiarla al Estado ni a otros organismos oficiales, siendo como son sostenedores de los privilegios, y forzosamente conservadores y fomentadores de todas las leyes que consagran la explotación del hombre, inicua base de los más irritantes abusos. Las pruebas de lo que afirmamos abundan tanto que cada cual puede darse cuenta de ellas visitando las fábricas, talleres y doquier haya gente asalariada, preguntando cómo viven los de abajo y los de arriba, asistiendo a los juicios orales en todos los palacios de lo que se llama justicia en todo el mundo, y preguntando a los reclusos, en toda clase de establecimientos penales, acerca de los motivos de su prisión. Si todas esas pruebas no bastasen para demostrar que el Estado ampara a los detentadores de la riqueza social, y persigue a los que se rebelan contra tal injusticia, bastará entonces enterarse de lo que pasa en Bélgica, país favorecido, según el señor C., por la protección del gobierno a la enseñanza oficial, de tal manera eficaz, que se hace imposible la enseñanza particular. A las escuelas oficiales, decía el señor C., acuden los hijos de los ricos y los de los pobres, y da gusto ver salir a un niño riquísimo del brazo de un compañero pobre y humilde. Es verdad, añadiremos nosotros, que a las escuelas oficiales de Bélgica pueden asistir todos los alumnos. Pero, es de advertir que la instrucción que se da está basada en la necesidad de que siempre habrá de haber pobres y ricos, y que la armonía social consiste en el cumplimiento de las leyes. Por consiguiente, ¿qué más quisieran los amos, sino que esta enseñanza se diera en todas partes? Porque ya cuidarían bien ellos de hacer entrar en razón a los que algún día pudieran rebelarse, haciendo como recientemente en Bruselas y otras ciudades de Bélgica, donde los hijos de los ricos, bien armados y organizados en la milicia nacional, fusilaron a los hijos de los obreros que se atrevieron a pedir el sufragio universal. Por otra parte, mis noticias acerca de la grandeza de la enseñanza belga difieren mucho de las manifestadas por el señor C. Tengo a la vista varios números del Express de Lieja, que destina al asunto una sección titulada La destrucción de nuestra enseñanza pública, en la que se leen datos que, desgraciadamente, tienen mucha semejanza con lo que ocurre en España, sin contar que de poco tiempo a esta parte ha tomado gran desarrollo la enseñanza congregacionista, que, como todo el mundo sabe, es la sistematización de la ignorancia. Al fin y al cabo, no en balde, domina en Bélgica un gobierno marcadamente clerical. En cuanto a la enseñanza moderna que se da en la republicana Francia, diremos que ningún libro de los que se usan en las escuelas sirve para una enseñanza verdaderamente laica, y añadiremos que el mismo día que el señor se hablaba en Gracia, el diario L'Action de París publicaba bajo el título como «Se enseña la moral laica», tomado del libro Recueil de Maximes et Pensées Morales, unos cuantos pensamientos ridículamente anacrónicos que chocan contra el más elemental buen sentido. Se nos preguntará ahora, ¿qué haremos si no contamos con apoyo del Estado, de las diputaciones o de los municipios? Pues, sencillamente, pedirlo a quienes han de tener interés en cambiar el modo de vivir. A los trabajadores en primer lugar, y luego a los intelectuales y privilegiados de buenos sentimientos que si no abundan, no dejan de encontrarse. ¿Conocemos algunos? El mismo señor C. se quejaba de lo que cuesta y de lo que tarda el ayuntamiento en conceder las reformas que se le piden. Tengo la convicción de que menos tiempo habría de costar hacer entender a la clase obrera que de sí sola ha de esperar todo. Está el campo bien preparado. Visítense las sociedades obreras, las fraternidades republicanas, centros instructivos, ateneos obreros, y cuantas entidades tengan interés en la regeneración de la humanidad, y háblese allí el lenguaje de la verdad aconsejando la unión, el esfuerzo y la atención constante al problema de la instrucción racional y científica,
de la instrucción que demuestre la injusticia de los privilegios y la posibilidad de hacerlos desaparecer. Si en este terreno dirigieran sus esfuerzos cuantos particulares o entidades desean verdaderamente la emancipación de la clase que sufre, porque no solamente sufren los trabajadores, esté seguro el señor C, que el resultado sería positivo, seguro y pronto. Mientras que lo que obtenga de los gobiernos será tarde, y no servirá más que para deslumbrar, para sofisticar los propósitos, y perpetuar la dominación de una clase por otra. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Higiene escolar. Respecto a la higiene, la sociedad católica domina en España. San Alejo y San Benito Labrasón, no los únicos, ni los más caracterizados puercos que figuran en la lista de los supuestos habitantes del reino de los cielos, sino dos de los más populares entre los inmundos, e innumerables maestros de la porquería. Con tales tipos de perfección, en medio del ambiente de ignorancia, hábil e inicuamente sostenido por el clero y la realeza de tiempos pasados, y por la burguesía liberal y hasta democrática de nuestros días, claro, es que los niños que venían a nuestra escuela habían de ser muy deficientes en punto a limpieza. La suciedad era atávica. La combatimos prudente y sistemáticamente, demostrando a los niños la repugnancia que inspira todo objeto, todo animal, toda persona sucia. Por el contrario, el agrado y la simpatía que se siente ante la limpieza. Como se acerca uno instintivamente a la persona limpia, y se aparta de la grasienta y maloliente, y recíprocamente como ha de sernos gratos ser simpáticos por curiosos o vergonzoso causar asco a los que nos vean. Exponíamos después la limpieza como asunto de belleza, y la suciedad como característica de la fealdad, y entrábamos decididamente en el terreno de la higiene, presentando la suciedad como causa de enfermedad, con su peligro de infección indefinida hasta causar epidemias, y la limpieza como agente principal de salud, y lográbamos fácilmente determinar la voluntad de los niños a la limpieza, y disponer su inteligencia a la comprensión científica de la higiene. La influencia de esta enseñanza penetraba en las familias por las exigencias de los niños, que alteraban la rutina casera. Un niño pedía con urgencia que le lavaran los pies, otro quería bañarse, otro pedía polvos y cepillo para los dientes, otro se avergonzaba de llevar una mancha, otro pedía que le renovasen la ropa o el calzado, y las pobres madres, atareadas por sus obligaciones diarias, o tal vez abrumadas por la dureza de las circunstancias en que se desarrolla la vida social, e influidas además por la suciedad religiosa, procuraban acallar tantas peticiones. Pero la nueva vida introducida en el hogar por la idea del niño triunfaba al fin como consolador presagio de la futura regeneración que ha de producir la enseñanza racional. Dejo la exposición de las razones que abonan la higiene escolar a personas perfectamente competentes, por lo cual inserto a continuación los 2 artículos publicados en el Boletín de la Escuela Moderna. Protección higiénica de las escuelas. Su implantación por los particulares. El clamoreo es general. De todas partes, surge la misma exclamación. De 18 millones de españoles, 10 son analfabetos. A los españoles, nos pierde la falta de educación y de instrucción. La exclamación está inspirada en la realidad. No puede ser más justa. Yo añadiría que a los españoles, nos pierde la rutina y la falta de fe en el trabajo. Por ambas cosas, comarcas enteras de nuestra península están con esa costra gris estéril donde apenas brota una hierba pajiza y rala para asemejarlas mejor a las llanuras del desierto. Ni el arado ni el cultivo han roturado de luengos años, ni sacudido la inercia del terreno, y allá se están esas miles de hectáreas improductivas, para miseria de sus terratenientes, y para baldón de la decantada ferocidad de nuestro suelo. Y no lo digo por los catalanes, que aquí encanta ver en las más atrevidas pendientes, o en las más encumbradas crestas, el olivo, la vid, el trigo o el algarrobo como señal de una labor y de una lucha que no cesa hasta el punto de sacar jugo a las rocas. Enhorabuena que se abogue por la instrucción, que se haga obligatoria para aquellos ciudadanos indolentes. Pero imponer una ley, sin rodear su cumplimiento de ciertas garantías, no me parece ya tan satisfactorio.
Como médico he tenido ocasión muchas veces de apreciar el desamparo en que se hallan muchos niños en las escuelas, y me ha conmovido hondamente el desconsuelo de un padre cuando ha perdido un hijo por efecto de una enfermedad que contrajo en la escuela, y que pudo haberse evitado. Están en nuestras escuelas suficientemente protegidos los niños, para que una madre deje ir tranquilo cada mañana a aquel ser querido, que mientras le tuvo en su regazo crecía sano, y que al ir al colegio se tornó enfermizo. Las epidemias de las escuelas son prueba de esos riesgos. Pero hay otros contagios que se van realizando a la sordina, y que por lo mismo causan mayor número de víctimas, sin que ese silencio motive una intervención que lo evite. Hace unos meses, por mera coincidencia, sin duda, asistí, con unos días de intervalo, a 3 niños con difteria. Los 3 asistían al mismo colegio. La tosferina, el sarampión, la escarlatina, y otras, encuentran en las escuelas el campo más fecundo para una explosión epidémica, porque aquellos niños allí reunidos, sometidos al mismo medio, cuando llegan a sus casas, contagian a sus hermanitos mayores o menores, y de esta suerte el contagio escolar influye hasta en los niños de pecho, en los mismos recién nacidos. A veces llega hasta a sus padres. La tuberculosis se transmite por este medio. Aparte de estas enfermedades tan terribles, la tiña, las enfermedades de los ojos, la sarna, el histerismo, las torceduras de la espalda, etc., casi siempre salen de la escuela. La aglomeración en que viven los escolares, el uso de un solo retrete, de un solo vaso, el cambio de cartapacios y de lapiceros que pasan de mano en mano, y de boca en boca, el regalo mutuo de pan o de golosinas. Todo esto es una promiscuidad peligrosa a la colectividad. Sé de muchos padres que, mal de su grado, han tenido que renunciar a la instrucción de sus hijos en la escuela, porque en ella enfermaban a cada paso. Si se revisaran los edificios y el mobiliario escolar de nuestros colegios, pocos responderían a una organización higiénica mediocre. Pero no se trata de esto. Seamos prácticos. Aun cuando se dispusiera de un gran capital para montar escuelas de nueva planta con arreglo a los dictados de un higienista, no interrumpiríamos la instrucción bruscamente mientras se derribaran y se construyeran los edificios. Por consiguiente, obligados a utilizar el material existente, creo que se le puede mejorar, sin grandes esfuerzos, con solo establecer la protección e instrucción higiénica en las escuelas. No se necesitan palacios relumbrantes. Para difundir la instrucción bastan salas amplias, de luz abundante y aire puro, donde los escolares estén protegidos. En otros países esta reforma ha partido del gobierno. Aquí, me parece que la iniciativa de los particulares puede subsanar estas deficiencias con gran provecho de sus propios intereses. Los maestros de escuela encontrarán médicos que les secunden en esa campaña higiénica escolar. Los directores de colegios podrán encontrar el concurso médico con poco esfuerzo. Y aun cuando tuvieran que realizar alguno, piensen que este acto de previsión sería muy reproductivo. Pierden cuando se enferma un niño, deja de concurrir a la escuela, y de pagar una mensualidad. Pero pierden más cuando el niño muere, y es un cliente borrado para siempre. Quién sabe si el crédito del establecimiento se resiente todavía más con esas bajas. No ha mucho, un colegio muy acreditado de nuestros alrededores tuvo que enviar a sus casas numerosas alumnas por haberse desarrollado una epidemia de escarlatina al comenzar el curso. Cuánto mejor no habría sido evitar con la protección higiénica aquel quebranto de ingresos y aquellos dolores a los educandos. Piensen, pues, los propietarios de colegios y los maestros municipales en instaurar este servicio, prescindiendo por completo de las previsiones de los gobernantes. Aquí no iremos bien en este respecto mientras no se publiquen noticias como esta. La inspección médica de las escuelas de New York ha excluido temporalmente en una semana del mes de septiembre último 100 alumnos. De ellos 35 padecían granulaciones en los ojos, 16 conjuntivitis, 15 afecciones de la piel, etc. De este modo sí que podrían enviarse con tranquilidad los niños a la escuela.
Esta protección de la escuela persigue un fin eminentemente social, la condición fundamental e indispensable para que la educación intelectual sea eficaz. La organización del servicio, que debería correr a cargo de un médico en cada escuela, comprende los siguientes puntos. Una salubridad del edificio. A este propósito, vigilará la distribución de los locales, la iluminación, la ventilación, la calefacción, las corrientes de aire, la instalación de los retretes, etc. Se adaptarán lo más posible al progreso pedagógico estos elementos de la escuela. 2. Profilaxis de las enfermedades transmisibles. Una ligera tos, un vómito, una leve fiebre ya, la rubicundez de los ojos, una placa anormal del cabello, le conducirán a una investigación personal y a disponer en el acto una separación relativa del niño indispuesto. En este respecto, se habrá de contar con el concurso leal de las familias, para que no oculten el sarampión o la tosferina u otros efectos que puedan padecer los hermanos de los alumnos. Un aislamiento prudente impedirá la transmisión morbosa escolar, y, en caso de enfermedad, el médico determinará tras de cuánto tiempo y de qué precauciones puede el niño volver al colegio, sin peligro para sus camaradas. 3. Función normal de los órganos y crecimiento. Mediante mediciones y pesadas periódicas, se sabrá positivamente si el niño se desarrolla bien, y si contrae o no actitudes viciosas que pueden hacerse permanentes como la miopía, la escoliosis, y otras. Esto servirá de gran utilidad para las familias. Atenta la madre a las tareas domésticas y absorto el padre en sus negocios. No se percata de si su hijo cojea, de si empieza a torcerse su columna vertebral, de si acerca mucho el libro a los ojos para leer. Y cuando llegan a enterarse, el mal es tan largo, o está avanzado, que su remedio exige grandes dispendios, y quizá algunos sacrificios. Esta vigilancia llenaría un gran vacío en algunas familias. La misión del médico escolar se reducirá en este caso a advertir a los padres el peligro, para que busquen el auxilio de su respectivo médico. 4. Educación física y adaptación de los estudios a la capacidad intelectual de cada niño. Esto se realizará de acuerdo con el maestro. Mediante esta inspección, se evitarán a los niños esos dolores de cabeza, esos insomnios, la neurastenia infantil, y esos estragos que produce el surmenaje. Se graduará entonces el ejercicio físico, gimnasia, y la labor intelectual. 5. Educación e instrucción sanitarias. Se darán a los niños conferencias de higiene semanales o quincenales, y se les habituará a las prácticas higiénicas, lavado de manos, boca, baños, natación, limpieza de uñas, etc. Por jovencito que el escolar sea, debe recibir esa educación y esa instrucción. No son muy elevados esos conceptos para sus cortos alcances. Todo está en la manera de hacérselo comprender. Penetrado de su altísima importancia, el último Congreso Internacional de Higiene, celebrado en Bruselas, decretó esa enseñanza, y muchos médicos eminentes del extranjero la practican, sin creerse rebajados por ello de sus elevadas categorías. En nuestro país yo he procurado imitar tan loable conducta. He enseñado el niño a amar su salud, trata de conservarla. En su casa, transmite a sus padres y amigos los consejos aprendidos, y verifica una irradiación escolar conveniente. Llegado a la madurez, gobernar a su prole con mejor acuerdo. ¿Acaso será este un medio de apartar a la sociedad del suicidio particular y colectivo? Por condiciones sociales de nuestra raza, esta enseñanza será más fructífera en España que en otros países. Y 6. Redacción de un cuaderno biológico. Consiste en la anotación del desarrollo del escolar y de las enfermedades que ha tenido. Aparte de su trascendencia étnica y antropológica, tiene esta historia personal una aplicación práctica muy importante. Ejemplo. Se desata a velocidad grande o pequeña una epidemia de fiebre tifoidea, tosferina, sarampión, etc. La clausura de las escuelas, que suele acordarse por vía de precaución, no resuelve el problema, y es además objeto de serias censuras.
cuando se disponga del cuaderno biológico de cada niño. Aquel que haya padecido la enfermedad epidémica, si está ya protegido para ella, puede seguir asistiendo a la escuela, sin riesgo para él ni para sus compañeros. Y aquellos que no la hayan padecido pueden ser objeto de ciertas medidas que ni interrumpen la vida normal de las familias y de las escuelas, ni fomenten la holganza y el afán de vacaciones de los escolares. Este es el programa. A primera vista, tanto apartado y tantas atenciones parecerán una montaña inaccesible, un proyecto irrealizable. Y eso que no hablo de la pedagogía experimental, que, fundada en la psicología, mide la fuerza intelectual de cada individuo y escudriña sus aptitudes especiales. Pero apliquémonos a esta tarea redentora de nuestros escolares, y nuestra labor y nuestra perseverancia nos conducirán a la cima, en breve tiempo, con igual facilidad que subimos hoy al Tibidabo desde que disponemos de funicular. Dr. Martínez Vargas. Los juegos. El juego es indispensable a los niños. Por lo que mira a su constitución, salud y desarrollo físico, todo el mundo estará conforme. Pero acontece que únicamente, para la atención en la cantidad de desarrollo físico que producen los juegos. De aquí que estos han sido sustituidos por el gimnasio, como un equivalente excelente, y creyéndose algunos que se ha ganado en la sustitución. Esos acertos han venido a ser negados por la higiene en términos absolutos. Después de la inveterada creencia de que a lo que hay que atender es al desarrollo de nuestras fuerzas físicas, ha venido a dominar otro concepto en el campo de la conciencia científica. En dicho campo, se reconoce a la hora presente, como en autoridad de cosa juzgada, que el estado placentero y el libre desplegamiento de las tendencias nativas son factores importantes, esencialísimos y predominantes en la vigorización y desenvolvimiento del ser del niño. El contento, como afirma Spencer, constituye el tónico más poderoso. Acelerando la circulación de la sangre, facilita mejor el desempeño de todas sus funciones. Contribuye a aumentar la salud cuando la hay, y a restablecerla cuando se ha perdido. El vivo interés y la alegría que los niños experimentan en sus pasatiempos son tan importantes como el ejercicio corporal que los acompaña. Por eso la gimnasia, no ofreciendo esos estímulos mentales, resulta defectuosa, pero tenemos que decir, con el pensador aludido, algo es mejor que nada. Si se nos diera a elegir entre quedarnos sin juego y sin gimnasia, o aceptar el gimnasio, corriendo, con los ojos cerrados, optaríamos por el gimnasio. Los juegos, por otra parte, merecen en la pedagogía otro punto de vista y una mayor consideración, si se quiere. Debe dejarse al niño que en donde quiera que esté, manifieste sinceramente sus deseos. Este es el factor principal del juego, que, como advierte Honotit, es el deseo complacido por la libre actividad. Por lo mismo, no nos pesa decir que es de absoluta necesidad que se vaya introduciendo substancia del juego por el interior de las clases. Así lo entienden en países más cultos, y en organismos escolares que prescinden de toda añeja preocupación, y no desean otra cosa que encontrar racionales procedimientos para realizar la amigable composición entre la salud y el adelanto del niño. Allí no se ha hecho otra cosa, para realizar ese fin, que arrancar de cuajo, de las salas de las clases, el mutismo y la quietud insoportables, características de la muerte, y llevar en su lugar el bienestar, la intensa alegría, el alborozo. El alborozo, la intensa alegría del niño en la clase, cuando comparte con sus colegas, se asesora con sus libros, o está en compañía e intimidad con sus profesores, es la señal infalible de su interna salud de vida física y de vida de inteligencia. Las afirmaciones que hacemos producirán el fruncimiento del ceño de los domines pedagogos que, por desdicha, abundan entre nosotros. Como por ese camino, derrumbamos todo el organismo educacionista que, por ser vetusto, se nos debe representar como venerable e intangible. Como no tomamos, rectificando la conducta de nuestros padres por medida de la importancia del estudio, el disgusto que éste proporciona a los niños.
se deja paso libre a las iniciativas del niño como camino que derechamente conduce a conseguir su cultura, sin raspar el elemento típico que individualiza su ser, en vez de someter el cerebro del educando al molde de los antojos de padres y profesores. No hay más remedio. La verdad tiene sabor a retama para sus enemigos. Una concepción más verdadera y más optimista de la vida del hombre ha obligado a los pedagogos a modificar sus ideas. En individuos y colectividades donde ha penetrado la cultura moderna, se ve la vida desde un punto de vista contrario a las enseñanzas del sentido cristiano. La idea de que la vida es una cruz, una enojosa y pesada carga, tiene que tolerarse hasta que la providencia se harte de vernos sufrir, radicalmente desaparece. La vida, se nos dice, es para gozar de la vida, para vivirla. Lo que atormenta y produce dolor, se debe rechazar como mutilador de la vida. El que pacientemente lo acepta es merecedor de que se le considere como un atávico degenerado, o de ser un desdichado inmoral, si tiene conocimiento de lo que hace. El supremo deber individual que preside a la conciencia del hombre es el deber de nutrirse en todos los aspectos de nuestra vida. El supremo deber colectivo es irradiar la vida por todas partes. Esa hermosa tendencia tiene que cuajar y arraigar en las generaciones del porvenir, y el medio único y expedito de hacerlo consiste en llevar a la educación el sentido de Froebel. Todo juego bien dirigido se convierte en trabajo, como todo trabajo en juego. Por otra parte, los juegos sirven para dar a conocer el carácter del niño y a lo que viene llamado a funcionar en la vida. Los padres y los pedagogos tienen que ser hasta cierto punto pasivos en la obra educadora. Las observaciones del padre y las indicaciones del profesor no deben convertirse en precepto imperativo a la manera de orden mecánica ni militar, o mandato dogmático religioso. Unos y otros dan, en el educando, con una vida particular. No se la puede gobernar con dirección arbitraria. Se la debe desenvolver dinámicamente, de adentro para afuera, nada más que ayudando a que sus disposiciones nativas se desarrollen. Por eso el educante no ha de proponerse a priori, sin la consulta previa, paciente y detenida de la naturaleza del niño, que éste estudie para marino, o agricultor, o médico, etc., se puede destinar a los niños, por el mero deseo de la voluntad del que los condiciona, a que sean poetas, a que estudien para filósofos, o a que revelen en música extraordinarias disposiciones geniales. Pues para el caso lo mismo da. El estudio de los juegos de los niños demuestra su gran semejanza con las ocupaciones más serias de sus mayores. Los niños combinan y ejecutan sus juegos con un interés y una energía que solo abate el cansancio. Trabajan por imitar cuantas cosas pueden concebir que hacen los grandes. Construyen casas, hacen pasteles de barro, van a la ciudad, juegan a la escuela, dan baile, hacen de médico, visten muñecas, lavan la ropa, dan funciones de circo, venden frutas y bebidas, forman jardines, trabajan en minas de carbón, escriben cartas, se hacen burla, discuten, pelean, etc. El ardor y vehemencia con que hacen esto muestra cuán profundamente real es para ellos, y revela además que los instintos en los niños no difieren absolutamente de los instintos a la edad viril. El juego espontáneo, que es de la preferencia del niño, predice su ocupación o disposiciones nativas. El niño juega a hombre, y cuando llega a la edad viril, hace en serio aquello que de niño le divertía. Taylor dice: se debiera enseñar a los niños a jugar con el mismo cuidado con que se le enseñará más tarde a trabajar. No pocas muchachas se han hecho excelentes costureras, cortando y haciendo vestidos para sus muñecas. Y muchos muchachos aprenden el uso de las herramientas más usuales, jugando a los carpinteros. Una amiguita mía llegó a ser una verdadera artista después de haber jugado con sus pinceles y pinturas de color. Otro niño declamaba cosas interesantes, jugando a las comedias, y algunos años después, dio su examen brillante en el colegio, utilizando los conocimientos que había adquirido en el juego. Así también muchas de las imágenes poéticas de algunos autores denuncian los recuerdos de los juegos y aventuras de la niñez. Además,
El juego es apto para desenvolver en los niños el sentido altruista. El niño, por lo general, es egoísta, interviniendo en tan fatal disposición muchas causas, siendo entre todas, la principal, la ley de la herencia. De la cualidad indicada, se desprende el natural despótico de los niños, que les lleva a querer mandar arbitrariamente a sus demás amiguitos. En el juego es en donde se debe orientar a los niños a que practiquen la ley de la solidaridad. Las prudentes observaciones, consejos y reconvenciones de padres y profesores se deben encaminar, en los juegos de los niños, a probarles que se saca más utilidad con ser tolerantes y condescendientes con el amiguito que intransigente con él. Que la ley de la solidaridad beneficia a los demás y al mismo que la produce. Recolumbie. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. El profesorado. Otra dificultad grave se me presentó con el personal. Por útil que fuera la formación del programa para el planteamiento de la enseñanza y de la educación racional, venía después la necesidad de buscar personas aptas para su ejecución y la práctica me demostró que esas personas no existían. Cuán verdad es que la necesidad crea al órgano. Había maestros, ¿cómo no? Al fin, aunque no muy lucrativa, la pedagogía es una carrera que mantiene su hombre, no siendo siempre verdad el dicho vulgar que sirve para designar un desgraciado con esta frase. Tiene más hambre que un maestro de escuela, porque la verdad es que en muchísimos pueblos de España, el maestro forma parte de la junta caciquil en unión del cura, el médico, el boticario y el usurero. Personaje este último que no siempre es el mayor contribuyente, aunque sea el más rico del lugar, y en resumen el maestro tiene una paga municipal, igual a con los vecinos, y también cierta influencia que puede traducirse a veces en beneficios materiales, y en las poblaciones importantes. Si al maestro no le satisface la paga municipal, suele dedicarse a la industria de la enseñanza en colegios particulares donde, de acuerdo con el Instituto Provincial, prepara burgueses jóvenes para el bachillerato, y si no alcanza una posición privilegiada vive en condiciones de defensa como la generalidad de los ciudadanos. Había también maestros dedicados a la llamada enseñanza laica, denominación importada de Francia, donde tiene su razón de ser, porque allí la instrucción primaria, antes de ser laica, era exclusivamente clerical y ejercida por congregaciones religiosas. Lo que no sucedía en España, donde, por cristiana que fuera la enseñanza, siempre era profesada por maestros civiles. Pero los maestros laicos españoles, inspirados y alentados por la propaganda libre y pensadora, y el radicalismo político, se manifestaba más bien como anticatólicos y anticlericales que como verdaderos racionalistas. Ello es que los profesionales de la enseñanza, para adaptarse a la enseñanza científica y racional, habían de sufrir una preparación difícil en todo caso, y no siempre realizable por los impedimentos de la rutina, y los que sin previas nociones pedagógicas, entusiasmados por la idea, acudían a ofrecernos su curso, necesitaban también y tal vez con mayor motivo su preparación. El problema era de solución dificilísima, porque no había más medio de preparación y adaptación que la escuela racional misma. Pero, oh maravilla de la bondad del sistema. Creada la escuela moderna por inspiración individual, con recursos propios, y con la vista fija en el ideal como criterio fijo, las dificultades se allanaban, toda imposición dogmática era descubierta y rechazada, toda incursión o desviación hacia el terreno metafísico era inmediatamente abandonada, y poco a poco la experiencia iba formando esa nueva y salvadora ciencia pedagógica, y esto, no solo por mi celo y vigilancia, sino por los primeros profesores, y en ocasiones hasta por dudas e ingenuas manifestaciones de los mismos alumnos. Bien puede decirse que si la necesidad crea al órgano, al fin el órgano satisface la necesidad. No obstante, dispuesto a llevar mi obra hasta el fin, que una escuela normal, racionalista para la enseñanza de maestros, bajo la dirección de un maestro experimentado, y con el concurso de los profesores de la escuela moderna, donde se matricularon varios jóvenes de ambos sexos, y empezó a funcionar con buen éxito,
hasta que la arbitrariedad autoritaria, obedeciendo la instigación de misteriosos y poderosos enemigos, se opuso a nuestra marcha, forjándose la engañadora ilusión de haber triunfado para siempre. Como complemento de las ideas expuestas en este capítulo, juzgó conveniente incluir las que acerca de la pedagogía individual expuso en el boletín mi amigo Melanie Wenwis, en el siguiente escrito. Pedagogía individual. Nunca se hará bastante en pro de los niños. Quien no se interesa por los niños no es digno de que nadie se interese por él, porque los niños son el porvenir. Pero los cuidados para los niños deben ser guiados por el buen sentido. No basta tener buena voluntad. Se necesita también saber y experiencia. Quien cultiva plantas, flores y frutos, sin saber algo de lo que le corresponde. Quien cría animales, por ejemplo, perros, caballos, gallinas, etc., sin saber lo que es bueno y conveniente para cada especie. Pero en la educación de los niños, la cosa más difícil del mundo, casi todo el mundo piensa que se tiene competencia para ello por el hecho de ser padre de familia. El caso es verdaderamente extraño. Un hombre y una mujer se conciertan para vivir juntos, procrean un hijo y ételes convertidos de repente en educadores, sin haberse tomado la molestia de instruirse en lo más elemental del arte de la educación. Nos somos de los que dicen con Rousseau que es bueno todo lo que viene del creador de las cosas, que todo degenera en las manos del hombre. Ante todo no podemos decir que todo es bueno, y después declaramos que no conocemos un creador de las cosas, ni menos un creador que tenga manos con las que haga como un hábil obrero que copia un modelo. Y además, preguntamos, ¿por qué se dice que todo degenera? ¿Qué significa degenerar? ¿Qué idea se tiene de un creador cuyo trabajo puede ser estropeado por los hombres que se consideran como un producto de las manos del creador? ¿Con qué es decir que uno de los productos puede estropear los otros? Si un obrero diese un producto así a su patrón, pronto sería despedido por inhábil y torpe. Preséntase siempre dos lados, el positivo y el negativo, y más se estropea generalmente por el lado positivo que por el negativo. Hacer algo puede ser útil, pero también perjudicial. Pero si impide algo, la naturaleza suele corregir lo que el niño hace mal. El célebre pedagogo Froebel decía: vivamos para los niños. La intención fue buena sin duda, y sin embargo, no comprendía el secreto de la educación. Ellen Key, quien en su gran libro El siglo de los niños nos da tanto que pensar, tiene más razón cuando dice: dejemos que los niños vivan por sí mismos. Comiéncese la instrucción cuando el mismo niño la pida. Todo el programa escolar, que es el mismo para todas las regiones de Francia, por ejemplo, es ridículo. A las 9 de la mañana, sabe el ministro de Instrucción Pública que todos los niños leen, escriben o calculan. Pero, ¿tienen todos los niños, y también los profesores, el mismo deseo a la misma hora? ¿Por qué no dejar al profesor la iniciativa de hacer lo que parezca, ya que ha de conocer sus alumnos mejor que el señor ministro o cualquier burócrata? Y debe tener la libertad necesaria para arreglar la instrucción a su gusto y al de sus discípulos. La misma razón para todos los estómagos, la misma ración para todas las memorias, la misma ración para todas las inteligencias, los mismos estudios, los mismos trabajos. Victor Considerant, el discípulo de Carlos Fourier, escribió un importante libro, ya olvidado, pero que merece ser resucitado, Teoría de la Educación Natural y Atractiva, en que pregunta: ¿qué adiestrador de perros somete a la misma regla sus perros de muestra, sus lebreles, sus corredores, sus falderillos y sus mastines? ¿Quién exige de tan diversas especies servicios idénticos? ¿Qué jardinero ignora que unas plantas necesitan más sombra, otras más sol, unas más agua, otras más aire, ni que aplique a todas los mismos sus tentáculos y las mismas ligaduras, que pode a todas de la misma manera y en la misma época, o que practique el mismo injerto sobre todos los arbolillos silvestres? ¿Vale menos la naturaleza humana que la vegetal o la animal?
para que dediquéis menos atención a la cría de los niños que a la de las espinacas, las lechugas o los perros. Acostumbramos a buscar lejos lo que está a nuestro alcance, si queremos, y podemos ver y observar. Las cosas suelen ser sencillas, pero nosotros las hacemos complicadas y difíciles. Sigamos a la naturaleza, y cometeremos menos faltas. La pedagogía oficial ha de ceder el puesto a la individual. Enki deseaba un diluvio que anegara a todos los pedagogos, y si el arca salvara únicamente a Montaigne, Rousseau y Spencer progresaríamos algo. Entonces los hombres no edificarían escuelas, sino que plantarían viñas en las cuales la labor de los profesores sería levantar los racimos a la altura de los labios de los niños, en vez de hacer que los niños no puedan gustar, como sucede en el día, más que el mosto de la cultura 100 veces atenuado. En el huevo hay un germen, según su naturaleza de abrirse, pero no se abrirá, sino en el caso de que el huevo se halle colocado en una temperatura conveniente. En el niño hay muchos gérmenes de facultades industriales, de numerosas vocaciones, pero esas vocaciones no se manifestarán, sino en el medio, y en las circunstancias favorables a su exteriorización. Si tenemos órganos, preciso es que se formen, y se desarrollen. Preciso es dejar a los niños la ocasión de desplegar la naturaleza, y la tarea de los padres y de los educadores consiste en no impedir su desarrollo. Sucede como con las plantas. Cada cosa tiene su tiempo. Primero las yemas y las hojas, después las flores y los frutos. Pero mataréis la planta si la sujetáis a procedimientos artificiales para obligarla a invertir el orden natural de su desarrollo. Preservad, sostened, regad. He ahí la labor de los educadores. Los grandes iniciadores del socialismo comprendieron que el principio de todo es la educación. Fourier y Robert Owen dieron ideas originales que no han sido comprendidas, o que han sido descuidadas. En ningún manual de pedagogía se hallan esos nombres, y sin embargo, merecen el puesto de honor, porque todas las ideas de educación moderna que actualmente se propagan, se hallan en sus escritos. La grandeza de aquellos héroes del pensamiento aumenta cuanto más se profundiza en sus obras. Admira su clarividencia, pero se explica considerando que han estudiado la naturaleza. Una vez más, seguid la naturaleza, y seguiréis el mejor camino. Ya en sus primeros números del Boletín de la Escuela Moderna, se empezó la publicación de los siguientes anuncios. A la juventud. La Escuela Moderna, en vista del buen éxito obtenido con su instituto inicial, y deseando extender progresivamente su acción salvadora, invita a los jóvenes de ambos sexos que deseen dedicarse a la enseñanza científica y racional, y tengan aptitud para ello, a que lo manifiesten personalmente, o por escrito, a fin de preparar la apertura de sucursales en varios distritos de esta capital. Al profesor Adolive. Los profesores y jóvenes de ambos sexos que deseen dedicarse a la enseñanza racional y científica, y se hallen despojados de preocupaciones, supersticiones y creencias tradicionales absurdas, pueden ponerse en comunicación con el director de la Escuela Moderna, para la provisión de plazas vacantes en varias escuelas. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. La renovación de la escuela. Dos medios de acción se ofrecen a los que quieren renovar la educación de la infancia. Trabajar para la transformación de la escuela por el estudio del niño, a fin de probar científicamente que la organización actual de la enseñanza es defectuosa, y adoptar mejoras progresivas. O fundar escuelas nuevas en que se apliquen directamente principios encaminados al ideal que se forman de la sociedad y de los hombres, los que reprueban los convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a la sociedad moderna. El primer medio presenta grandes ventajas. Responde a una concepción evolutiva que defenderán todos los hombres de ciencia, y que, según ellos, es la única capaz de lograr el fin. En teoría tiene razón y así, estamos dispuestos a reconocerlo. Es evidente que las demostraciones de la psicología y de la fisiología deben producir importantes cambios en los métodos de educación, que los profesores, en perfectas condiciones para comprender al niño,
podrán y sabrán conformar su enseñanza con las leyes naturales. Hasta concedo que esta evolución se realizará en el sentido de la libertad, porque estoy convencido de que la violencia es la razón de la ignorancia, y que el educador, verdaderamente digno de ese nombre, obtendrá todo de la espontaneidad, porque conocerá los deseos del niño y sabrá secundar su desarrollo únicamente dándole la más amplia satisfacción posible. Pero en la realidad, no creo que los que luchan por la emancipación humana puedan esperar mucho de ese medio. Los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la educación del pueblo, y saben mejor que nadie que su poder está totalmente basado en la escuela, y por eso la monopolizan cada vez con mayor empeño. Pasó el tiempo en que los gobiernos se oponían a la difusión de la instrucción, y procuraban restringir la educación de las masas. Esa táctica les era antes posible, porque la vida económica de las naciones permitía la ignorancia popular, esa ignorancia que facilitaba la dominación. Pero las circunstancias han cambiado. Los progresos de la ciencia, y los multiplicados descubrimientos, han revolucionado las condiciones del trabajo y de la producción. Ya no es posible que el pueblo permanezca ignorante. Se le necesita instruido para que la situación económica de un país se conserve, y progrese contra la ocurrencia universal. Así reconocido, los gobiernos han querido una organización cada vez más completa de la escuela, no porque esperen por la educación la renovación de la sociedad, sino porque necesitan individuos, obreros, instrumentos de trabajo más perfeccionados, para que fructifiquen las empresas industriales, y los capitales a ellas dedicados. Y se ha visto a los gobiernos más reaccionarios seguir ese movimiento. Han comprendido que la táctica antigua era peligrosa para la vida económica de las naciones, y que había que adaptar la educación popular a las nuevas necesidades. Grave error sería creer que los directores no hayan previsto los peligros que, para ellos, trae consigo el desarrollo intelectual de los pueblos, y que, por tanto, necesitaban cambiar de medios de dominación. Y, en efecto, sus métodos se han adaptado a las nuevas condiciones de vida, trabajando para recabar la dirección de las ideas en evolución, esforzándose por conservar las creencias sobre las que antes se basaba la disciplina social. Han tratado de dar a las concepciones resultantes del esfuerzo científico una significación que no pudiera perjudicar a las instituciones establecidas. Y he ahí lo que les han inducido a apoderarse de la escuela. Los gobernantes, que antes dejaban a los curas el cuidado de la educación del pueblo, porque su enseñanza, al servicio de la autoridad, les era entonces útil, han tomado en todos los países la dirección de la organización escolar. El peligro, para ellos, consistía en la excitación de la inteligencia humana ante el nuevo espectáculo de la vida, en que en el fondo de las conciencias surgiera una voluntad de emancipación. Locura hubiera sido luchar contra las fuerzas en evolución. Era preciso encauzarlas, y para ello, lejos de obstinarse en antiguos procedimientos gubernamentales, adoptaron otros nuevos de evidente eficacia. No se necesitaba un genio extraordinario para hallar esta solución. El simple curso de los hechos llevó a los hombres del poder a comprender lo que había que oponer a los peligros presentados. Fundaron escuelas, trabajaron por esparcir la instrucción a manos llenas, y, si en un principio hubo entre ellos quienes resistieron a este impulso, porque determinadas tendencias favorecían a algunos de los partidos políticos antagónicos, todos comprendieron pronto que era preferible ceder, y que la mejor táctica consistía en asegurar por nuevos medios la defensa de los intereses y de los principios. Se vieron, pues, producirse luchas terribles por la conquista de la escuela. En todos los países se continúan esas luchas con encarnizamiento. Aquí triunfa la sociedad burguesa y republicana, allá vence el clericalismo. Todos los partidos conocen la importancia del objetivo, y no retroceden ante ningún sacrificio para asegurar la victoria. Su grito común es: por y para la escuela, y el buen pueblo debe estar reconocido a tanta solicitud. Todo el mundo quiere su elevación por la instrucción, y su felicidad por añadidura. En otro tiempo podían decirle algunos: esos tratan de conservarte en la ignorancia para mejor explotarte.
nosotros te queremos instruido y libre. Al presente eso ya no es posible. Por todas partes se construyen escuelas, bajo toda clase de títulos. En ese cambio tan unánime de ideas, operado entre los directores respecto de la escuela, halló los motivos para desconfiar de su buena voluntad, y la explicación de los hechos que ocasionan mis dudas sobre la eficacia de los medios de renovación que intentan practicar ciertos reformadores. Por los demás, esos reformadores se cuidan poco, en general, de la significación social de la educación. Son hombres que buscan con ardor la verdad científica, pero que apartan de sus trabajos cuanto es extraño al objeto de sus estudios. Trabajan pacientemente por conocer al niño, y llegarán a decirnos todavía es joven su ciencia qué métodos de educación son más convenientes para su desarrollo integral. Pero esta indiferencia en cierto modo profesional, en mi concepto, es perjudicialísima a la causa que piensan servir. No les considero en manera alguna inconscientes de las realidades del medio social, y sé que esperan de su labor los mejores resultados para el bien general. Trabajando para revelar los secretos de la vida del ser humano, piensan buscando el proceso de su desarrollo normal físico y psíquico. Impondremos a la educación un régimen que ha de ser favorable a la liberación de las energías. No queremos ocuparnos directamente de la renovación de la escuela. Como sabios tampoco lo conseguiremos, porque todavía no sabríamos definir exactamente lo que debiera hacerse. Procederemos por gradaciones lentas, convencidos de que la escuela se transformará a medida de nuestros descubrimientos, por la misma fuerza de las cosas. Si nos preguntáis cuáles son nuestras esperanzas, nos manifestaremos de acuerdo con vosotros en la provisión de una evolución en el sentido de una amplia emancipación del niño y de la humanidad por la ciencia, pero también en este caso estamos persuadidos de que nuestra obra se prosigue completamente hacia ese objeto, y le alcanzará por las vías más rápidas y directas. Este razonamiento es evidentemente lógico, nadie puede negarlo, y, sin embargo, en él se mezcla una gran parte de ilusión. Preciso es reconocerlo. Si los directores, como hombres, tuviesen las mismas ideas que los reformadores benévolos, si realmente les impulsara el cuidado de una organización continua de la sociedad en el sentido de la desaparición progresiva de las servidumbres, podría reconocerse que los únicos esfuerzos de la ciencia mejorarían la suerte de los pueblos. Pero lejos de eso, es harto manifiesto que los que se disputan el poder no miran más que la defensa de sus intereses, que solo se preocupan de la propia ventaja y de la satisfacción de sus apetitos. Mucho tiempo hace que dejamos de creer en las palabras con que disfrazan sus ambiciones. Todavía hay cándidos que admiten que hay en ellos un poco de sinceridad, y hasta imaginan que a veces les impulsa el deseo de la felicidad de sus semejantes. Pero estos son cada vez más raros, y el positivismo del siglo se hace demasiado cruel para que puedan quedar dudas sobre las verdaderas intenciones de los que nos gobiernan. Del mismo modo que han sabido arreglarse cuando se ha presentado la necesidad de la instrucción, para que esta instrucción no se convirtiese en un peligro, así también sabrán reorganizar la escuela de conformidad con los nuevos datos de la ciencia, para que nada pueda amenazar su supremacía. Ideas son estas difíciles de aceptar, pero se necesita haber visto de cerca lo que sucede, y cómo se arreglan las cosas en la realidad para no dejarse caer en el engaño de las palabras. Que no se ha esperado, y espera aún de la instrucción. La mayor parte de los hombres de progreso todo lo esperan de ella, y hasta estos últimos tiempos algunos no han comenzado a comprender que la instrucción solo produce ilusiones. Se cae en la cuenta de la inutilidad positiva de esos conocimientos adquiridos en la escuela por los sistemas de educación actualmente en práctica. Se comprende que se ha esperado en vano, a causa de que la organización de la escuela, lejos de responder al ideal que suele crearse, hace de la instrucción en nuestra época el más poderoso medio de servidumbre en mano de los directores. Sus profesores no son, sino instrumentos conscientes o inconscientes de sus voluntades, formados además ellos mismos según sus principios. Desde su más tierna edad, y con mayor fuerza que nadie, han sufrido la disciplina de su autoridad.
Son muy raros los que han escapado a la tiranía de esa dominación, quedando generalmente impotentes contra ella, porque la organización escolar les oprime con tal fuerza que no tienen más remedio que obedecer. No he de hacer aquí el proceso de esta organización, suficientemente conocida para que pueda caracterizársele con una sola palabra: violencia. La escuela sujeta a los niños física, intelectual y moralmente para dirigir el desarrollo de sus facultades en el sentido que se desea, y les priva del contacto de la naturaleza para modelarles a su manera. He ahí la explicación de cuanto dejó indicado. El cuidado que han tenido los gobiernos en dirigir la educación de los pueblos y el fracaso de las esperanzas de los hombres de libertad. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. No creo que los sistemas empleados hayan sido combinados con exacto conocimiento de causa para obtener los resultados deseados, pues eso supondría genio. Pero las cosas suceden exactamente como si esa educación respondiera a una vasta concepción de conjunto realmente notable. No podría haberse hecho mejor. Para realizarla se han inspirado sencillamente en los principios de disciplina y de autoridad que guían a los organizadores sociales de todos los tiempos, quienes no tienen más que una idea muy clara y una voluntad, a saber, que los niños se habitúen a obedecer, a creer y a pensar según los dogmas sociales que nos rigen. Esto sentado, la instrucción no puede ser más que lo que es hoy. No se trata de secundar el desarrollo espontáneo de las facultades del niño, de dejarle buscar libremente la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. Se trata de imponer pensamientos hechos, de impedirle para siempre pensar de otra manera que la necesaria para la conservación de las instituciones de esta sociedad, de hacer de él, en suma, un individuo estrictamente adaptado al mecanismo social. No se extraña, pues, que semejante educación no tenga influencia alguna sobre la emancipación humana. Lo repito, esa instrucción no es más que un medio de dominación en manos de los directores, quienes jamás han querido la elevación del individuo, sino su servidumbre, y es perfectamente inútil esperar nada provechoso de la escuela de hoy día. Y lo que se ha producido hasta hoy continuará produciéndose en el porvenir. No hay ninguna razón para que los gobiernos cambien de sistema. Han logrado servirse de la instrucción en su provecho. Así seguirán aprovechándose también de todas las mejoras que se presenten. Basta que conserven el espíritu de la escuela, la disciplina autoritaria que en ella reina, para que todas las innovaciones les beneficien. Para que así sea, vigilarán constantemente. Téngase la seguridad de ello. Deseo fijar la atención de los que me leen sobre esta idea. Todo el valor de la educación reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño. Así como en ciencia, no hay demostración posible más que por los hechos. Así también no es verdadera educación, sino la que está exenta de todo dogmatismo, que deja al propio niño la dirección de su esfuerzo y que no se propone, sino secundarle en su manifestación. Pero no hay nada más fácil que alterar esta significación, y nada más difícil que respetarla. El educador impone, obliga, violenta siempre. El verdadero educador es el que, contra sus propias ideas y sus voluntades, puede defender al niño, apelando en mayor grado a las energías propias del mismo niño. Por esta consideración, puede juzgarse con qué facilidad se modela la educación y cuán fácil es la tarea de los que quieren dominar al individuo. Los mejores métodos que puedan revelárseles entre sus manos se convierten en otros tantos instrumentos más poderosos y perfectos de dominación. Nuestro ideal es el de la ciencia, y a él recurriremos en demanda del poder de educar al niño, favoreciendo su desarrollo por la satisfacción de todas sus necesidades a medida que se manifiesten y se desarrollen. Estamos persuadidos de que la educación del porvenir será una educación en absoluto espontánea. Claro está que no nos es posible realizarla todavía, pero la evolución de los métodos en el sentido de una comprensión más amplia de los fenómenos de la vida, y el hecho de que todo perfeccionamiento significa la supresión de una violencia,
Todo ello nos indica que estamos en terreno verdadero cuando esperamos de la ciencia la liberación del niño. ¿Es este el ideal de los que detentan la actual organización escolar? ¿Es lo que se proponen realizar? ¿Aspiran también a suprimir las violencias? No, sino que emplearán los medios nuevos y más eficaces al mismo fin que en el presente. Es decir, a la formación de seres que acepten todos los convencionalismos, todas las mentiras sobre las cuales está fundada la sociedad. No tememos decirlo. Queremos hombres capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constantemente los medios, y de renovarse ellos mismos. Hombres cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada, dispuestos siempre a aceptar lo mejor, dichosos por el triunfo de las ideas nuevas, y que aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida. La sociedad teme tales hombres. No puede, pues, esperarse que quiera jamás una educación capaz de producirlos. ¿Cuál es, pues, nuestra misión? ¿Cuál es, pues, el medio que hemos de escoger para contribuir a la renovación de la escuela? Seguiremos atentamente los trabajos de los sabios que estudian el niño, y nos apresuraremos a buscar los medios de aplicar sus experiencias a la educación que queremos fundar, en el sentido de una liberación más completa del individuo. Mas, ¿cómo conseguiremos nuestro objeto? Poniendo directamente manos a la obra, favoreciendo la fundación de escuelas nuevas donde en lo posible se establezca este espíritu de libertad que presentimos ha de dominar toda la obra de la educación del porvenir. Se ha hecho ya una demostración que por el momento puede dar excelentes resultados. Podemos destruir todo cuanto en la escuela actual responde a la organización de la violencia, los medios artificiales donde los niños se hallan alejados de la naturaleza y de la vida, la disciplina intelectual y moral de que se sirven para imponerle pensamientos hechos, creencias que depravan y aniquilan las voluntades. Sin temor de engañarnos, podemos poner al niño en el medio que le solicita, el medio natural donde se hallará en contacto con todo lo que ama, y donde las impresiones vitales reemplazarán a las fastidiosas lecciones de palabras. Si no hiciéramos más que esto, habríamos preparado en gran parte la emancipación del niño. En tales medios, podríamos aplicar libremente los datos de la ciencia, y trabajar con fruto. Bien sé que no podríamos realizar así todas nuestras esperanzas, que frecuentemente nos veríamos obligados, por carencia de saber, a emplear medios reprobables. Pero una certidumbre nos sostendría en nuestro empeño, a saber, que sin alcanzar aún completamente nuestro objeto, haríamos más y mejor, a pesar de la imperfección de nuestra obra, que lo que realiza la escuela actual. Prefiero la espontaneidad libre de un niño que nada sabe, a la instrucción de palabras, y la deformación intelectual de un niño que ha sufrido la educación que se da actualmente. Lo que hemos intentado en Barcelona, otros lo han intentado en diversos puntos, y todos hemos visto que la obra era posible. Pienso, pues, que es preciso dedicarse a ella inmediatamente. No queremos esperar a que termine el estudio del niño para emprender la renovación de la escuela. Esperando, nada se hará jamás. Aplicaremos lo que sabemos, y sucesivamente lo que vayamos aprendiendo. Un plan de conjunto de educación racional es ya posible, y en escuelas tales como las concebimos pueden los niños desarrollarse libres y dichosos, según sus aspiraciones. Trabajaremos para perfeccionarlo y extenderlo. Tales son nuestros proyectos. No ignoramos lo difícil de su realización, pero queremos comenzarla, persuadidos de que seremos ayudados en nuestra tarea por los que luchan en todas partes para emancipar a los humanos de los dogmas y de los convencionalismos que aseguran la prolongación de la inicua organización social actual. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Ni premio ni castigo. La enseñanza racional es ante todo un método de defensa contra el error y la ignorancia. Ignorar verdades y creer absurdos es lo predominante en nuestra sociedad, y a ello se debe la diferencia de clases y el antagonismo de los intereses con su persistencia y su continuidad. Admitida y practicada la coeducación de niñas y niños y ricos y pobres, es decir,
partiendo de la solidaridad y de la igualdad. No habíamos de crear una desigualdad nueva, y, por tanto, en la escuela moderna no habría premios, ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, medianías que se conformaran con la vulgarísima nota de aprobados, ni infelices que sufrieran el oprobio de verse despreciados por incapaces. Esas diferencias sostenidas y practicadas en las escuelas oficiales, religiosas e industriales existentes, en concordancia con el medio ambiente, y esencialmente estacionarias, no podían ser admitidas en la escuela moderna, por razones anteriormente expuestas. No teniendo por objeto una enseñanza determinada, no podía decretarse la aptitud ni la incapacidad de nadie. Cuando se enseña una ciencia, un arte, una industria, una especialidad, cualquiera que necesite condiciones especiales, dado que los individuos puedan sentir una vocación, o tener, por distintas causas, tales o cuales actitudes, podrá ser útil el examen, y quizá un diploma académico aprobatorio, lo mismo que una triste nota negativa, pueden tener su razón de ser. No lo discuto, ni lo niego ni lo afirmo. Pero en la escuela moderna no había tal especialidad. Allí ni siquiera se anticipaban aquellas enseñanzas de conveniencia más urgente encaminadas a ponerse en comunión intelectual con el mundo. Lo culminante de aquella escuela, lo que la distinguía de todas, aun de las que pretendían pasar como modelos progresivos, era que en ella se desarrollaban amplísimamente las facultades de la infancia, sin sujeción a ningún patrón dogmático, ni aun lo que pudiera considerarse como resumen de la convicción de su fundador y de sus profesores, y cada alumno salía de allí para entrar en la actividad social con la aptitud necesaria para ser su propio maestro y guía en todo el curso de su vida. Claro, es que por incapacidad racional de otorgar premios, se creaba la imposibilidad de imponer castigos, y en aquella escuela nadie hubiera pensado en tan dañosas prácticas, si no hubiera venido la solicitud del exterior. Allí venían padres que profesaban este rancio aforismo: la letra con sangre entra, y me pedían para su hijo un régimen de crueldad. Otros, entusiasmados con la precocidad de su prole, hubiera querido, a costa de ruegos y dádivas, que su hijo hubiera podido brillar en un examen, y ostentar pomposamente títulos y medallas. Pero en aquella escuela, no se premió ni castigó a los alumnos, ni se satisfizo la preocupación de los padres. Al que sobresalía por bondad, por aplicación, por indolencia o por desorden, se le hacía observar la concordancia o discordancia que pudiera haber con el bien, o con el mal propio, o el de la generalidad, y servían de asunto para una disertación a propósito del profesor correspondiente, sin más consecuencias. Y los padres fueron conformándose, poco a poco, con el sistema, habiendo de sufrir no pocas veces que sus mismos hijos les despojaran de sus errores y preocupaciones. No obstante, la rutina surgía a cada punto con pesada impertinencia, viéndome obligado a repetir mis razonamientos, sobre todo con los padres de los nuevos alumnos que se presentaban, por lo que publiqué en el boletín el siguiente escrito: porque la escuela moderna no celebra exámenes. Los exámenes clásicos, aquellos que estamos habituados a ver a la terminación del año escolar, y a los que nuestros padres tenían en gran predicamento, no dan resultado alguno, y si lo producen es en el orden del mal. Estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros, y para causar sendas torturas a los niños antes del examen, y después, las consiguientes enfermedades más o menos prematuras. Cada padre desea que su hijo se presente en público como uno de los tantos sobresalientes del colegio, haciendo gala de ser un sabio en miniatura. No le importa que para ello su hijo, por espacio de 15 días o un mes, sea víctima de exquisitos tormentos. Como se juzga por el exterior, se viene a la consideración que los dichos tormentos no son tales, porque no dejan como señal el más pequeño rasguño ni la más insignificante cicatriz en la piel,
la inconsciencia en que se vive con relación a la naturaleza del niño, y a lo inicuo de ponerle en condiciones forzadas, para que saque de su flaqueza psicológica fuerzas intelectuales, sobre todo en la esfera de la memoria, impide a los padres ver que un rato de satisfacción de amor propio puede ser la causa, como ha sucedido muchas veces, de enfermedad, de la muerte moral y material de sus hijos. A la mayoría de los profesores, por otra parte, estereotipadores de frases hechas, inoculadores mecánicos, más que padres morales del educando, lo que más les interesa en los exámenes es su propia personalidad y su estado económico. Su objeto es hacer ver a los padres y demás concurrentes a los exámenes, que el alumno, bajo su égida, sabe muchísimo, que sus conocimientos en extensión y caridad exceden a lo que se podía esperar de sus cortos años, y al poco tiempo que ha estado en el colegio de tan meritísimo profesor. Además de esa miserable vanidad, satisfecha a costa de la vida moral y física del alumno, se esfuerzan esos determinados maestros en arrancar plácemes del vulgo, de los padres y demás concurrentes ignaros de lo que pasa en la realidad de las cosas, como un reclamo eficacísimo que les garantiza el crédito y el prestigio de la tienda escolar. En crudo, somos adversarios impenitentes de los indicados exámenes. En el colegio todo tiene que ser efectuado en beneficio del estudiante. Todo acto que no consiga ese fin, debe ser rechazado como antitético a la naturaleza de una positiva enseñanza. De los exámenes, no saca nada bueno, y recibe, por el contrario, gérmenes de mucho malo el alumno. A más de las enfermedades físicas susodichas, sobre todo las del sistema nervioso y acaso de una muerte temprana, los elementos morales que inicia en la conciencia del niño ese acto inmoral calificado de examen son: la vanidad enloquecedora de los altamente premiados, la envidia roedora, y la humillación, obstáculo de sanas iniciativas, en los que han claudicado, y en unos, y en otros, y en todos, los albores de la mayoría de los sentimientos que forman los matices del egoísmo. He aquí razonado nuestro pensamiento por una escritura profesional, en el siguiente artículo tomado del boletín. Exámenes y concursos. Al finalizar el año escolar hemos oído, como los años anteriores, hablar de cursos, de exámenes, de premios. Hemos vuelto a ver el desfile de niños cargados de diplomas y de volúmenes rojos adornados con follajes verdes y dorados. Hemos pasado revista a la multitud de mamás angustiadas por la incertidumbre, y de niños aterrorizados por las temibles pruebas del examen, donde han de comparecer ante un tribunal inflexible a sufrir tremendo interrogatorio, circunstancias que dan al acto cierta desdichada analogía con los que se celebran diariamente en la audiencia territorial. Ese es el símbolo de todo el sistema actual de enseñanza. Porque no se interrumpe solamente nuestro trabajo para sancionarle por marcas y clasificaciones en una época del año, ni en una edad de la vida, sino durante todos nuestros años de estudio, y para muchas profesiones durante toda la vida. Comienza la cosa desde que cumplimos 5 o 6 años, cuando se nos enseña a leer, y en tan tierna edad, se nos obliga a preocuparnos, no tanto de las historias que ese nuevo ejercicio nos permite conocer, ni el dibujo más o menos interesante de las letras, como el premio de la lectura que hemos de disputar. Y lo peor, es que se nos hace enrojecer de vergüenza, si quedamos rezagados, o se nos infla de vanidad, si hemos vencido a los otros, si nos hemos atraído la envidia y la enemistad de nuestros compañeros. Mientras estudiábamos gramática, cálculo, ciencia y latín, los maestros y nuestros padres no descansaban, como impulsados por acuerdo tácito, procurando persuadirnos que estábamos rodeados de rivales que combatir, de superiores que admirar, o de inferiores que despreciar. ¿Con qué objeto trabajamos?, se nos ocurría preguntar alguna vez, y se nos contestaba que ya obtendríamos el beneficio de nuestros esfuerzos o soportaríamos las consecuencias de nuestra torpeza. Y todas las excitaciones, y todos los actos, nos inspiraban la convicción de que si alcanzásemos el primer puesto, si lográsemos ser más que los otros, nuestros padres, parientes y amigos, el profesor mismo, nos daría distinguidas muestras de preferencia. Como consecuencia lógica,
Nuestros esfuerzos se dirigían exclusivamente al premio, al éxito. De ese modo, no se desarrollaba en nuestro ser moral más que la vanidad y el egoísmo. La gravedad del mal aumenta considerablemente en la época en que se entra en la vida. El bachillerato es poco peligroso, pero abre la puerta a gran número de carreras en que los concurrentes se disputan cruelmente el derecho a la existencia. Hasta entonces no comprende el joven que trabaja para sí, que necesita asegurarse por sí mismo su porvenir, y se convencerá cada vez más que para ello necesita vencer a los otros, ser más fuerte o más astuto. De semejante concepción se resiente toda la vida social. Hemos encontrado en la sociedad hombres de toda condición y de diferentes edades que no hubieran dado un paso ni hecho el menor esfuerzo si no hubieran tenido la íntima convicción de que todos sus méritos les serían contados y pagados íntegramente un día. Los hombres de gobierno lo saben perfectamente, ya que obtienen tanto de los ciudadanos por las recompensas, avances, distinciones y condecoraciones que otorgan. Eso es un resto vivaz del cristianismo. El dogma de la gloria eterna ha inspirado la Legión de Honor. A cada paso encontramos en la vida premios, cursos, exámenes y oposición. ¿Hay algo más triste, más feo ni más falso? ¿Hay algo más anormal que el trabajo de preparación de los programas? El exceso de trabajo moral y físico que tiene por efecto deformar las inteligencias, desarrollando hasta el exceso ciertas facultades en detrimento de otras que quedan atrofiadas. El menor reproche que se les pueda dirigir consiste en que son una pérdida de tiempo, y frecuentemente llega hasta romper las vidas, hasta prohibir toda otra preocupación personal, familiar o social. Los candidatos serios no deben aceptar las distracciones artísticas, ni pensar en el amor, ni interesarse en la cosa pública, so pena de un fracaso. ¿Y qué diremos de las pruebas mismas de los concursos? Que no sea universalmente conocido. No hablaré de las injusticias intencionales, aunque de ellas puedan citarse ejemplos. Basta que la injusticia sea esencial a la base del sistema. Una nota o una clasificación dada en condiciones determinadas sería diferente si ciertas condiciones cambiasen. Por ejemplo, si el jurado fuese otro, si el ánimo del juez, por cualquier circunstancia, hubiese variado. En este asunto la casualidad reina como señora absoluta, y la casualidad es ciega. Suponiendo que se reconociese a ciertos hombres sin razón de su edad y de sus trabajos, el derecho muy contestable de juzgar el valor de otros hombres, de medirle, y sobre todo de comparar entre sí los valores individuales, necesitarían aún estos jueces establecer su veredicto sobre bases sólidas. En lugar de esto, se reducen al mínimo los elementos de la apreciación. Un trabajo de algunas horas, una conversación de algunos minutos, y con esto basta para declarar si un hombre es más capaz que otro de desempeñar tal función, de dedicarse a tal estudio, o a tal trabajo. Reposando sobre la casualidad y la arbitrariedad, los concursos y los dictámenes que de ellos resultan gozan de un prestigio y de una autoridad universales, que se imponen, no solo a los individuos, sino también a sus esfuerzos y a sus trabajos. La misma ciencia se halla diplomada. Hay una ciencia escogida alrededor de la cual no hay, sino medianía. Únicamente la ciencia marcada y garantida asegura al hombre que la posee el derecho a vivir. Denunciamos con complacencia los vicios de este sistema, porque en él vemos una herencia del pasado tiránico. Siempre la misma centralización, la misma investidura oficial. Séanos permitido idear, sin ser tachados de utopistas, una sociedad en que todos los que quieran trabajar puedan hacerlo, en que la jerarquía no exista, y en que se trabaje por el trabajo, y por sus frutos legítimos. Comencemos por introducir desde la escuela tan saludables costumbres. Dedíquense los pedagogos a inspirar el amor al trabajo, sin sanciones arbitrarias, ya que hay sanciones naturales e inevitables que bastará poner en evidencia. Sobre todo evitemos dar a los niños la noción de comparación y de medida entre los individuos,
porque para que los hombres comprendan y aprecien la diversidad infinita que hay entre los caracteres y las inteligencias, es necesario evitar a los escolares la concepción inmutable de buen alumno a la que cada uno debe tender, pero de la cual se aproxima más o menos con mayor o menor mérito. Suprimamos, pues, en las escuelas las clasificaciones, los exámenes, las distribuciones de premios y las recompensas de toda clase. Este será el principio práctico. Emilia Boivin. En el número 6, año quinto, del boletín creí necesario publicar lo siguiente. No más castigos. Recibimos frecuentes comunicaciones de centros obreros instructivos y fraternidades republicanas, quejándose de algunos profesores, que castigan a los niños en sus escuelas. Nosotros mismos hemos tenido el disgusto de presenciar, en nuestras cortas y escasas excursiones, pruebas materiales del hecho que motiva la queja, viendo niños de rodillas, o en otras actitudes forzadas de castigo. Esas prácticas irracionales y atávicas han de desaparecer. La pedagogía moderna las rechaza en absoluto. Los profesores que se ofrecen a la escuela moderna y solicitan su recomendación para ejercer la profesión en las escuelas similares, han de renunciar a todo castigo material y moral, so pena de quedar descalificados para siempre. La severidad gruñona, la impaciencia, la ira rayan a veces hasta la sevicia, y han debido desaparecer con el antiguo domine. En las escuelas libres todo ha de ser paz, alegría y confraternidad. Creemos que este aviso bastará para desterrar en lo sucesivo tales prácticas, impropias de personas que han de tener por único ideal la formación de una generación apta para establecer una sociedad verdaderamente fraternal, solidaria y justa. Fin del capítulo 10. Ni premio ni castigo.